nosotros la periodista internacional Sol Auría, como dije, ganadora de premios de periodismo, varios premios te has ganado tú, Sol, ¿no? Un par, sí, bastante, por suerte. Sol, desde tu perspectiva como una periodista internacional, tú eres argentina de nacimiento, una trayectoria interesante que reconozco, te reconozco más allá de cualquier otro tipo de consideraciones y por eso te he invitado esta mañana. Tu opinión acerca de esta situación que se ha presentado en los comicios venezolanos. Sol Lauría, adelante. Sí, bueno, como sabrán y habrán seguido ayer, había mucha expectativa, sobre todo por la gran comunidad de venezolanos fuera de Venezuela. Recordemos que Venezuela, sobre una población de 30 millones de habitantes, en los últimos años se han exiliado, han salido, han tenido situaciones de migración forzosa. 7 millones de venezolanos, de los cuales 5 millones podían votar ayer, pero votaron mucho menos, ni un 1%, unos 100.000. Pero de todas maneras, muchísima gente en todas las embajadas de distintos países que estaban habilitados los centros de votación, fue ayer durante todo el día a expresarse mayoritariamente en contra del gobierno de Maduro y ratificando esta idea que se venía percibiendo ya desde hace tiempo, desde hace varios días, sobre ese nuevo espíritu y la esperanza real y concreta de que el cambio sea una posibilidad. Porque recordemos que en la última elección, por las características claramente dictatoriales y autoritarias que tiene el régimen de Maduro en Venezuela, siempre se ha acotado la participación electoral. En este caso no pudo correr María Corina Machado, Corina Machado. Ajá. aunque fue la líder claramente de la oposición y es y es la figura que nuclea todo el desgaste, el enojo, el cansancio y el dolor contra el gobierno chavista actual de Venezuela. Pero en las elecciones anteriores presidenciales del 2018 no se había dejado participar a la oposición, que había llamado a la abstención, así que Maduro ganó, pero con un récord de abstención histórica del 46%. Esto ayer no pasó, la gente fue a votar. Había obviamente y hay todavía una gran expectativa internacional, muchos gobiernos interviniendo, ya sea como mediadores, conversando, otros como vedores, otros más en tono amenazante, otro en tono más alarmístico, pero la realidad es que todo el mundo está mirando a Venezuela por causas diversas, pero fundamentalmente porque es un régimen que ya lleva 25 años en el poder y que en este momento lo encuentra con toda esta población fuera, con una crisis migratoria que conocemos bien por el paso de las personas migrantes en Darién y por la comunidad de venezolanos que hay en Panamá y en cada uno de nuestros países, muchísima gente que debió emigrar, familias partidas, gente que no quería irse de su país, que estuvo obligada a irse. Se redujo el Producto Bruto Interno de Venezuela un 75%, o sea, esto no pasó en la historia del capitalismo en ningún país, salvo por guerras. Obviamente con gran presión estadounidense en sanciones, en juicios, en investigación, sobre todo en narcotráfico y del lavado, para un poco ponerle un coto al autoritarismo en Venezuela desde con los mecanismos disponibles dentro de el respeto a la autonomía de las naciones y demás. Entonces, con un escenario, digamos, ya de hartazgo total, ya no es de crisis, sino de fracaso del régimen, por más que Maduro dice que va a resolver todos los problemas y que hay una especie de dolarización encubierta en estos momentos en Venezuela. Sí es cierto que el mundo está mirando porque hay venezolanos por todo el mundo y todos conocemos algunos y porque ya no se sostienen 25 años de un régimen que ha violado todos los derechos humanos, el de participación política, el de libertad de expresión y los básicos, salud, educación. Hay escuelas solo 2 veces por semana en Venezuela. En salud no se encuentran alimentos, uno no se puede operar, acceder a servicios de salud es realmente imposible de pagar en Venezuela, es muy caro.
son condiciones de vida paupérrimas, así que ese es el contexto y el escenario en el cual esta elección sucede, ¿no? Que es importante, por más que, para no dar sobreentendidos, por más que todo el mundo lo sabe, realmente es una situación que no da para más. Pero mira, Sol, hay un tufillo a sospecha en todo, desde previo a las elecciones. Te explico por qué. El régimen de Maduro prohibió que fueran varios representantes de la Unión Europea. Recuerda, se paró y no les permitió llegar. Después cometió algo que me parecía indeseable, y es que 5 expresidentes de América Latina que pretendían ir a territorio venezolano para presenciar las elecciones, dar fe de que el resultado iba a ser el que decidiera el pueblo venezolano. Estoy hablando de presidente de México, de Costa Rica, expresidenta de Panamá, la señora María Moscoso, expresidente de Colombia y expresidente de Bolivia. No se les permitió que el vuelo que iba a transportarlo a Venezuela saliera hacia ese país. O sea, las señales, entre otros, porque también rechazó la entrada de otros veedores. ¿Eso te indica que había una intencionalidad o era, en tu opinión, algún otro tipo de motivación que le llevó a eso a Maduro, que me parece un error, ¿eh? No, claramente es un régimen autoritario de corte dictatorial y había muchas dudas sobre si iba a respetar o no, qué iba a pasar, ¿no? Lo que dicen colegas de Venezuela, muchos que están en Venezuela todavía, muchos desde el exterior, es que realmente el clima que se vivía de fin de época, o sea, cómo la gente estaba respondiendo, el ánimo con que estaban respondiendo después de una elección en el 2018 y la de medio tiempo, en el que realmente ni siquiera tenían esperanza de ir a votar, que esto sí se renovó, que hay como un ambiente diferente, hay una idea de fin de ciclo que ya se instaló en la mayoría de las personas en Venezuela, y esto obviamente el régimen de Venezuela lo va a resistir. Se han intentado otras cosas previas a esta llegada, como los acuerdos, como las negociaciones, como diálogos. El gobierno de Colombia ha querido tener un papel con su canciller mediando y siendo el garante de una transición democrática. Lula da Silva tuvo un papel fundamental con su canciller Amorín, que está en Brasil en estos momentos, y justamente es algo que llamaba la atención porque la mayoría de los gobiernos de toda la región y del mundo, salvo los alineados a la causa, digamos, venezolana, como Rusia, China, Irán, Honduras, que reconocieron al gobierno, todo el resto no solo no lo han reconocido, sino que hablan de fraude directamente o de voluntad de fraude. Estados Unidos, Chile, tanto de izquierda como de derecha como de centro, todos los gobiernos democráticos de la región se han manifestado o sea, no han reconocido a Maduro y han pedido que se cuenten todas las actas, porque ese es el tema. La oposición aduce, que salió a decir enseguida, ayer después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijera que Maduro fue reelecto, y también un dato que está siendo menos compartido, pero que es importante, que dijeron que había habido amenazas de hackeo y digamos, de ataques el Tecnológicos. sistema electoral electrónico venezolano. O sea que esta puede ser una posible justificación de, digamos, para apañar el fraude diciendo que faltan conteos o faltan actas por el ataque, ¿no? Pero inmediatamente Boric, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá esta mañana anunciando lo que decía Camila de las acciones que va a tomar, han dicho, acá se sospecha fraude, hay que contar todos los votos, que es encolumnarse en el pedido de la oposición, que afirma que ganaron por el 3-1, el 70% de los votos, porque así lo indicaban los sondeos previos, los bocas de urna, unos conteos rápidos que hicieron 4 durante todo el día de la elección, y las actas que tienen disponible, que son aproximadamente el 40%, que marcan la misma tendencia. Entonces dicen, no hay ningún dato, absolutamente ninguna evidencia que corrobore la posición de que el gobierno ha sido reelecto.
Queremos que abran todas las urnas, que se cuente voto por voto, que haya garantía de transparencia y garantía de que se respete la voluntad del pueblo. ¿Qué puede pasar? Esto que contaba recién Camina, que Munino dijo, vamos a analizar qué acciones se pueden tomar. ¿Qué acciones se pueden tomar dentro del marco del derecho internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cartas de la OEA? ¿Qué se puede hacer? La verdad que hay que preguntarle a expertos, pero según lo que estamos viendo, tampoco un gobierno de afuera puede sacar a un gobierno supuestamente electo. Entonces, hay muchos mecanismos previos, hay que seguir estos días a ver qué pasa. Es muy importante lo que diga el Centro Carter. El Centro Carter es un organismo que es veedor internacional de elecciones, que son observadores internacionales, que estuvieron en Venezuela, aunque no desplegados por todo el territorio, no haciendo un conteo de las actas, pero sí monitoreando esta elección y mañana darían un comunicado sobre qué vieron, cómo vieron, y eso va a ser muy importante y es importante, es una voz que es importante también. Hasta ahora vamos viendo que la oposición no reconoce los resultados y denuncia fraude, que la mayoría de los gobiernos democráticos de la región y del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, Chile, Colombia, que es un país vecino, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, no reconocen los resultados electorales, indican permanentemente que lo avisaron antes, porque también en la secuencia de la votación de ayer, recordemos que minutos antes de que se compartieran los resultados oficiales desde Venezuela, ya había salido Boric y ya había salido Petro a decir, y Milei en Argentina, que no iban a reconocer resultados si había sospechas de fraude. Esto es porque tanto los observadores internacionales como el personal de las embajadas y embajadores ya tenían el aviso de que el CNE iba a decir que los resultados favorecieron a Maduro, que Maduro logró ser reelecto. Entonces ya tenían el aviso, ya sabían y salieron a avisar, che, cuidado. Ahí hubo en paralelo una conferencia de la oposición que dijo, cuidado, si no están todos los votos, no salgan a decir algo. Bueno, finalmente sucedió. Y ahora viene un seguimiento de qué sucede minuto a minuto y de qué acciones pueden tomar en el marco internacional. Tengo un corte comercial. Estamos platicando con la analista internacional y periodista ganadora de varios premios, Sol Lauría, aquí en su programa En Perspectiva. Viene más. Continuamos con nuestra invitada, la periodista Sol Lauría. Sol, a ver, uno de los presidentes que se pronunció en horas de la madrugada, voy a ser muy puntual, a las 2:57 de la madrugada, o sea, 3 de la mañana, estamos hablando de hace 4 horas, fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él publicó en X una reacción que me gustaría escuchar tu opinión. Dice el presidente Petro: Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. ¿Qué te parece esa opinión de Petro? Y creo que es la opinión que están compartiendo los presidentes de Argentina. Y Brasil no bueno, habló Lula, pero habló su canciller. Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, España, Estados Unidos. Uruguay también se Y pronunció. por eso, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Unión Europea. O sea, va a consonancia de lo que está manifestando toda la comunidad internacional, pero tiene más importancia todavía de Petro, porque Petro siempre ha querido tener una relación políticamente madura con Maduro. Incluso soñó él en su fuero interno que Colombia se convirtiese en una especie de garante y gran negociador que sacara a Venezuela de esta crisis y que pudiese facilitar la transición democrática. Y no olvidemos que Colombia es el principal destino de venezolanos que huyen de Venezuela. Hay 2 millones aproximadamente de venezolanos en Colombia. Entonces,
tienen en común la frontera, tienen en común ciertos aspectos del crimen organizado, el cartel de los soles, el tren de la Aragua, las causas, muchas de las causas de narcotráfico vinculadas a Venezuela y a estos cárteles están siendo investigadas en Colombia también. Pero por más que tenga, digamos, para la percepción de muchos, para mí no es así totalmente, una especie de primarmandad ideológica con Maduro, que creo que ya ningún gobierno democrático de la región tiene una primarmandad ideológica con Maduro, porque es claramente un régimen no democrático. De todas maneras es un demócrata y defiende la democracia, pero hay que hacer mucho hincapié en que toda la comunidad internacional habló en ese sentido, incluso Brasil no reconoció los resultados tampoco, eh, y que Maduro ciertamente había prometido validar su gobierno en esta elección ante la comunidad internacional. ¿No? Estados Unidos fue un poco más flexible en algunas sanciones. Se empezaron conversaciones para que pudiese haber una elección libre, abierta, democrática y que transparente y que esos resultados se respetaran, cosa que no sucedió. Entonces, todas estas personas que vienen conversando con el gobierno de Maduro y con Maduro durante varios meses para llegar a esta situación, Maduro había prometido unas elecciones libres, transparentes, abiertas, porque él creía o decía creer que de esta manera iba a validar su gobierno, que él iba a demostrar que Venezuela podía tener elecciones libres y participativas y que aún así el pueblo lo iba a elegir a él, pero todo indica que esto no sucedió de esa forma, que los resultados no lo favorecieron y la verdad es que por más que hubiese sido una posibilidad, supongo que también hay algunos gobiernos que están sentido un poco defraudados por esta intentona de quebrar la voluntad popular. Sí, me parece importante destacar el comentario ese de Petro de hace varios días, por lo menos desde que se dieron a conocer los resultados, todavía no ha publicado, o sea, no ha tenido una reacción por lo menos en sus redes sociales, hay que ver si lo hace a lo largo del día. A diferencia, por ejemplo, de Luis Lacalle Pou, que ahí lo estábamos mencionando, de Uruguay, que dijo, así no, era un secreto a voces, iban a ganar, entre comillas, sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Esa es la reacción, por lo menos, de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Y me parece ahora que mencionabas lo de las promesas que había hecho Maduro de un proceso transparente, etcétera. Sin embargo, si uno escucha las declaraciones de ayer, cuando él fue a votar, al salir, él lo que dijo es que era palabra santa lo que dijera el Consejo Nacional Electoral. Él dijo que él iba a respetar el boletín oficial. Y, ¿sabes? Me parece, cuando lo escuché ayer, me pareció una elección de palabras muy particular, porque él no dijo que iba a respetar la voluntad del pueblo venezolano, que no iba a respetar el voto. Él dijo el boletín oficial y que lo que dijera el Consejo Nacional Electoral era palabra santa. Esas fueron ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Ese es el mensaje que él dio, lo cual creo que ya daba a entender que lo que se iba a ver un poco más tarde en la noche. Sol, permíteme, así como, permíteme, no quiero perder el hilo de lo del presidente Petro, porque quieras o no, Colombia es un país importante en el concierto de las naciones latinoamericanas. Contrario a Petro, que para mi opinión ha sido muy ambigua su posición, el presidente de Panamá fue contundente. El presidente constitucional de este país, José Raúl Mulino, dijo lo siguiente a través de X. Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral en Venezuela. Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Y añade el presidente Mulino, accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana y anunciaremos, dice el mensaje del presidente de Panamá, Mulino,
que van a accionar en ese aspecto, ¿no? Entonces, no hubo ahí medias tintas, es lo que quiero decir, Sol, No en hubo este medias momento. tintas, está claro que el presidente Mulino tiene digamos, se ha posicionado sobre una calle de política internacional muy alineada con Estados Unidos, tanto en temas regionales como en tema de inmigración, por ejemplo, y Darién, y presumimos que esa va a ser la línea que tenga en política internacional en todo lo que resta de su mandato. En relación a Petro, que él sí es ambiguo y demás, y tiene estas maneras, igualmente su canciller Murillo, que estuvo también en negociaciones y conversando con Venezuela, dijo a la 1 de la madrugada eh, que hay que contar todos los votos para despejar cualquier duda sobre los resultados. O sea, no reconocen el gobierno, nadie felicitó a Maduro, nadie reconoció al gobierno, tampoco Colombia, que pide que se cuenten los votos, que la comunidad internacional y los veedores internacionales emitan sus informes, que haya total garantía de que se respeten. Lo mismo dijeron en Brasil, pero no habla Lula. Hay una gran expectativa eh, sobre lo que pueda decir Lula y varia presión y bastante presión también, ¿no? De dirigentes de la región que no están en gobiernos, pero que le piden que se expida y que garantice la democracia también en Venezuela, que Lula ya había dicho, como dijeron ustedes, que lo que vote la gente era lo que se iba a respetar y es un demócrata, por supuesto, que todas las elecciones la ha ganado. Lo que quiero decir es que en la región solo Venezuela es Venezuela y Nicaragua y Cuba. No hay otros países donde esto... Bolivia apoyó a Maduro también. Bolivia Yo, apoyó a Maduro, sí. pero bueno, se ha quedado claramente sin el soporte en la región que ha tenido hasta ahora. Nadie salió a felicitarlo. Eso Significativo, ya es muy todo, significativo. claro, ya es todo un dato. Nadie lo felicitó. La Yes. elección anterior enseguida salen los presidentes a felicitarlo, ¿no? Ahora nadie lo felicita, le piden que se garantice la voluntad popular, piden reconteo de votos, piden que no haya dudas sobre los resultados, que está claro que están en duda, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser Maduro, que llamó a estas elecciones principalmente para validar la imagen de su gobierno en la comunidad internacional y como un ceder ante la comunidad internacional y las presiones internacionales para sostener un gobierno que si no es reconocido por ninguno de los actores importantes o relevantes de la comunidad internacional? Quedarse Sol, con China, Rusia, Irán, Honduras, Bolivia puede ser una salida. Hay que ver cómo sigue esta historia que ya es más que realismo mágico para realmente. cuadrar el Al círculo, mismo tiempo, mi pregunta más temprano era, ¿cuál era la diferencia entre esto y hace 6 años, que también fue una elección que no era reconocida? Bueno, en esa no dudoso. participó la oposición porque no nos dejaron. Pero ¿qué hace esta elección? ¿Qué podría hacer esta elección diferente? Si es que es diferente. Mirá, es una duda que tenemos porque en realidad los mecanismos de internacionales no hay ninguno para entrar a un país y sacar a un gobierno. No hay ningún mecanismo basado en derecho que permita la injerencia directa en una situación de un país. Pero también es cierto que la presión internacional que está habiendo en este momento no es la misma que había en 2018 donde más allá de las protestas y las declaraciones, no fueron tan rotundas como esta vez. Sí. Y es su segunda, digamos, reelección, ¿no? Ya no es lo mismo, hay un desgaste diferente, la situación de Venezuela es diferente, que es realmente crítica. Las violaciones a los derechos humanos no tienen manera de rebatirse, hubo persecución, tortura, exilio forzado, enjuiciamiento ilegal, fuera de todo proceso. Hay periodistas que son amigos venezolanos que están en Miami, México, Colombia, España, que si entran a Venezuela los meten presos. O sea, realmente es una situación de un desgaste mucho mayor que la del 2018,
y también una oposición o una condena mucho mayor en el concierto de voces internacionales que en el 2018. Sol, al regreso, tengo un corte comercial. Vamos a hablar acerca de que mucha gente puso sus esperanzas en las Fuerzas Armadas venezolanas, que serían un parteaguas en cualquier situación que se presentara. Me gustaría conocer tu opinión al regreso, porque estas Fuerzas Armadas venezolanas no son un ejército común y silvestre, una Fuerza Armada de las mejores que hay en América Latina. Tiene fama el grupo castrense venezolano. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Nos honra hoy con su participación la reconocida periodista internacional Sol Lauría, argentina de nacimiento, cuasi panameña. Puedo decirlo, Sol, ¿no? Totalmente, por favor. Está en Panamá, aquí ha ganado varios premios de periodismo. Tiene una trayectoria importante y nosotros invitamos aquí a personas que verdaderamente merecen hablarle a nuestra audiencia tan inteligente. Sol, había mucha expectativa en torno a qué rol podrían haber jugado o iban a jugar los militares venezolanos en estas elecciones. En tu opinión, ¿eran exceso de confianza, exceso de aspiraciones, de ilusión o cómo la ves tú? Mira, es difícil confirmar información porque siempre las negociaciones previas y todo el proceso de negociación que ha tenido lugar en Venezuela con la comunidad internacional desde hace varios años ya, ¿no? Que flexibilizan sanciones, que hacen para que sucediese esta apertura democrática que finalmente no se concreta, pero sucedió la elección con participación de oposición. Eh, Se desconoce, digamos, ¿no? Ha trascendido lo que se publica de seguimiento de agenda, pero la letra chica se desconoce. Pero lo que sabemos como datos que podrían llevar a algún tipo de interpretación es que Maduro controla absolutamente todo lo que ocurre en Venezuela. Todo. O sea, había muchas dudas cuando Chávez muere y él se erige presidente. En este momento siguen unas elecciones que ocurrieron en 2013 con un porcentaje altísimo, y eso sí fue una paliza. Le ganó a Capriles. Luego de eso generaba obviamente desconfianza, un hombre que era colectivero, que había crecido al costado de Chávez, que había sido alimentado y había visto de primera mano cómo ese hombre había logrado aunar el poder y ejercerlo, y con eso dispensar toda posible crítica, ¿no? O enfrentamiento político que le hiciera perder el poder. Maduro lo controló, lo siguió, pese a todo. Nosotros en 2000, después de la pandemia, publicamos en 2021 un trabajo que se llama Chavismo Inc., que bueno, que es un trabajo que coordiné, que tuve la suerte de coordinar y editar, que tiene historias del desfalco al erario público venezolano y cómo esa plata, más de 30.000 millones que logramos contar, se fue a distintos países del mundo como Estados Unidos, Panamá, España. Y ahí veíamos cómo los focos de corrupción ya en un momento por las sanciones económicas dejó de ser PDVSA exclusivamente, aunque también, y hay 1 millón de negocios en Venezuela, 1 millón, desde el de importación-exportación, el del oro, el de dólares, el sistema de cambios, pero sin duda los militares manejan muchos de esos negocios también, y Tiene su sobre cuota, digamos, todo el Sol, del digamos narco, que, porque es una narcodictadura, pero digamos. digamos que tiene una cuota de poder en lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, pero que además tienen cosas por las cuales los pueden enjuiciar y meter presos. Mm. Entonces, que hay algo también de supervivencia, ¿no? Yo miraba uno de los tweets, de los posteos en la red social X ahora, de Diosdado Cabello, cuando decía no pasarán, no nos vencerán, con este tono tan Martinelli, ¿no? Ah, él es Pensar que militar, cuando él uno es se ex ve con militar. posibilidad concreta de estar preso, básicamente, va
es el tipo de personalidad que en lugar de decir, bueno, a ver, no, va a hacer todo lo posible para evitar esa situación. Entonces, e incluso el tono, si miran los tweets de Diosdado Cabello, que bueno, que es uno de los hombres fuertes, también muy vinculado al ejército, a Y a la Chávez, y a Chávez también, a Chávez, él por viene en la supuesto, línea de era uno Chávez, de los sucesores posibles de Chávez, compañero de pero que armas, ha ¿no? mantenido con Maduro esta unión permanente para sostener la situación, porque la verdad es que están muy complicados todos. Tienen causas en Estados Unidos, en España, en Venezuela no, porque Tarek es el fiscal, entonces es obvio que no van a tener causas, pero quiero decir que esta gente se juega la vida un poco. ¿Qué hace Maduro si sale, si entrega el poder? Pero Sol, O sea, ¿qué hace esta gente? Primero, ¿no la van a matar? ¿Habla? No puede hablar. Si habla, la matan los socios del narco. O sea, también es una situación que mucho se decía ayer cuando demoraban la información del primer boletín de resultados electorales, que estaban negociando. ¿Qué va a hacer Maduro y la cúpula del ejército, la cúpula? ¿Les van a tener amnistía? ¿No van a tener amnistía? ¿Se pueden exilar en un país y vivir tranquilo y morirse tranquilos o no? Me parece que un poco depende de eso también, ¿no? Los términos de la eventual salida. Porque Yo en te algún entrego el momento tiene que... gobierno y entonces ¿qué? qué garantías le darían, no? No, pero Exacto. ese punto es importante, no sé si para hoy, para dentro de un año, para dentro de 10 años, pero los términos de la salida creo que en parte va a ser lo que determine cuándo se da. Es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Tenemos, o sea, Maduro. Tiene 1 millón de causas alrededor del mundo. ¿Qué va a hacer cuando entregue? ¿Se la va a pasar yendo de país en país como Noriega, No, pero estando creo que la preso en pregunta, cada uno de estos países un rato? ¿Se va a poder quedar tranquilo con su familia con impunidad, sin aceptando no participar nunca más en política, por ejemplo, pero viviendo en otro país, refugiado, bla? ¿Va a tener que dar de acá hasta que se muera estar preso? ¿Qué va a pasar? Y con los militares lo mismo. ¿Qué pasa con esas causas? ¿Qué pasa con estos hechos que cometieron posibles delitos, supuestos delitos que habrían cometido durante todo este tiempo? Hay una evidencia de corrupción monumental. Nombro Chavismo Inc., que es solo lo financiero y en lo que estuve involucrada, pero hay investigaciones del Tren de Aragua, de minería ilegal, de Día negocios terrible, con ¿no? PDVSA, de negocios con el mercado cambiario. Todo es negocio en Venezuela. Todo, no hay nada que no sea negocio. Con Venezuela se mantiene en este momento con el lavado de dinero, supuestamente. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? no, porque Oye, es que la pregunta, si eso no está claro, la pregunta es, ¿por qué entregarían el poder? O sea, al final del día, creo que no es tan fácil y si no hay respuesta a estas cosas, va a ser muy difícil ver un cambio en Venezuela. ahora, Sol, veo más sombras que luces en el manejo que se le ha dado a esto internamente en Venezuela. Porque, como bien se dijo, el presidente Maduro, todavía presidente, estamos esperando una formalidad, ¿no? De que se reelige o no. Eh, Todo está dentro de un marco de sospecha, Sol, y eso es muy malo. O sea, es muy malo porque crea todavía más incertidumbre dentro y fuera de Venezuela. ¿Te parece? Sí, es que es un régimen agotado que no puede declararse agotado porque implica la muerte, si querés, civil, política y tal vez hasta literal o sea, el miedo, ¿no? Porque el tipo, los negocios en los que están involucrados son muchísimos. eh, y hay una resistencia claramente a reconocer los resultados. Tampoco hay evidencia de fraude, lo que pasa que vienen de un régimen todavía, digo, es muy reciente, pero está claro que hay sospechas de fraude, que hay sospechas de que van a resistir reconocer la realidad y vienen de
25 años de hacer, bueno, en el caso de Maduro menos desde 2013, de hacer tretas y vueltas en las últimas elecciones para dominar la Constitución, que lograron también cambiarla, cerrar todas las instituciones que les puedan hacer contrapeso, someter a la justicia, someter a la asamblea, someter al ejército, o sea, tienen el control absoluto sin ningún resorte institucional interno para garantizar que se respeten los resultados, pero con toda la presión internacional que obviamente resquebraja las posibilidades de sostener un gobierno. Entonces, ¿cómo va a ser la negociación? Porque eso no hay que olvidar que Venezuela tiene un caso en la Corte Penal Internacional por violaciones, por crímenes contra la humanidad, algo que ha documentado hasta el hartazgo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay desapariciones forzadas antes de las elecciones, o sea, hay un montón de violaciones a los derechos humanos. También tienen múltiples cargos por narcotráfico que está investigado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Y lo señalan como ser parte del cartel de los soles. Bueno, digamos que está con la soga al cuello Maduro, ¿no? Se está jugando ¿Qué todo va a por el hacer? Es muy importante lo que diga mañana el Centro Cártel y lo que digan los observadores internacionales, y ahí ver qué sucede, básicamente. Esta madrugada casi a las 6 de la mañana, el candidato presidencial opositor a Chávez, Edmundo González Urrutia, declaró, o hizo una denuncia, mejor dicho, dice, se han violado todas las normas. Y añadió, los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en la jornada electoral. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Ahí está la clave, ¿no? Y lo declaró junto a María Corina Machado, que es una figura emblemática de la oposición venezolana. Estimada Sol, un abrazo grande en la distancia. Muchas gracias, muy agradecidos por tus valiosos aportes. Siempre tú, con tu análisis objetivo, pero sobre todo tú como periodista dedicada a la investigación, que ha jugado un rol muy importante y yo te lo quiero reconocer públicamente. Sol, gracias por tus aportes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Día, Sol. Amigos, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.